el que descubre el Evangelio, el que descubre a Jesús, es como aquel campesino, aquel trabajador que se encontró un tesoro escondido en un campo. Y para comprar aquel campo fue y vendió todo lo que tenía para quedarse con aquel tesoro. Pues una cosa así es, descubres a Jesús y ya te importa poco todo lo demás, vendes todo lo demás, lo dejas todo lo demás por seguir a Jesús. Yo no he sido persona agradable en Vélez a las autoridades, porque no podía ser. Es decir, la autoridad y el poder siempre y los ricos son gente que ya están acomodados y que ya están situados y no quieren cambiar esa postura por otra, porque sería cambiar a peor, y no quieren cambiar a peor. Ni quieren tampoco compartir demasiado con los demás. Entonces, un cura profético o un cura que quiere, que parte de la base de que todos somos hermanos, de que todos tenemos derecho a todo, de que todos somos iguales, indudablemente choca con esa otra gente que se creen privilegiados, mandados por Dios, nacidos ya para ser ricos, para ser poderosos y para mandar a la gente, y entonces ahí hay un choque muy grande. Siempre de parte del pueblo, aunque no lleve razón, porque el pueblo siempre lleva razón. Es la voz de un cura, mejor decir, de un seguidor de Jesús, a secas, nada más y nada menos. La voz de alguien que ha mamado desde siempre aquello de amarás al prójimo como a ti mismo. Se llama José Barroso y se ha pasado la vida regalando amor. Es un hombre sereno, de esos de los que dicen que tienen carisma, amable, bueno, charlatán y con aires de seductor de película americana. Barroso es un cura que ha querido ser cura, con la libertad del que tiene una fe inquebrantable en el Evangelio y del que cree ciegamente en el ser humano. El tiempo y la enfermedad no le han dado ningún respiro, pero el cura se siente fuerte de espíritu y a pesar de una debilitada capacidad física, sigue conservando la energía que siempre tuvo. En la residencia del obispado en Málaga, goza de una forzada jubilación. Es el tiempo ahora de que cuiden de él. También se lo merece. Es el tiempo de los homenajes, de las calles, de los documentales sobre su vida. Esta es. José Barroso nació en Periana el 27 de abril de 1930. El menor de 6 hermanos, recuerda una infancia feliz, llena de juegos y de correrías. Yo era un niño robusto y fuerte, y corría más que otros niños, me subía en los árboles, me metía en los ríos, en los baños. Era un niño muy activo. Yo creo que tenía una salud fortísima, y luego que después de mayor me he hecho más tranquilo. La gente me dice que soy tranquilo, que soy lento, pero de pequeño no fue así. Sí. Cuando saltábamos a piola a los niños, yo saltaba más que de los demás, era muy arriesgado. Me rebalaba por unas piedras que había allí en mi pueblo y me rompía los pantalones, y mi madre luego me zurraba. Sí. Y una vecina mía dice, ay, yo me acuerdo cuando se sentaba en mi escalón y yo le decía, ¿dónde vas? Porque aquí era Oseico, los pueblos y entonces le decía, ¿dónde vas? Dice, voy a misa. Y era pequeñito, ya se sentaba en el escalón esperando a que tocaran a misa. De padres campesinos, es en la adolescencia cuando entra en contacto con el cristianismo a través del grupo de jóvenes de la Acción Católica. Se siente enormemente atraído por la figura de Jesús. Incluso me hice cura porque tenía temor de que las circunstancias y la historia y la vida me apartaran de eso. Y yo dije, quiero garantizar mi permanencia y mi unión con Jesús, con el Evangelio, y eso tengo que hacerlo de alguna manera oficial o una manera comprometida.
y pensé en ser religioso, pero después opté por ser sacerdote, por ser cura. Y llega el momento. Con 20 años da el decisivo paso al seminario, algo inusual en la época. Del campo a los latines, de la ropa de agricultor a la sotana. Un cambio drástico al que al joven le costará adaptarse. El seminario a mí me costó mucho. Yo el seminario tenía un nivel, en general, nivel culto. Los muchachos que entraban de pequeños, pues cuando ya tenían 16, 18 años, eran bachilleres, y entonces yo entro con esa edad siendo pues muy rudo, y yo tenía muchos complejos. Yo en el seminario sufrí mucho porque mis mismas palabras, las palabras del pueblo, yo era un cateto. Sin embargo, yo eso pues lo asumía como asumo otras realidades. Yo digo, esta es mi realidad, yo soy de pueblo y esta gente desde pequeños están con libros y con palabras más elegidas o más escogidas, y yo este es mi lenguaje, pues este será mi lenguaje, y aquí estoy para, ya te digo, con complejos y con dificultad y con esfuerzo para aparecer lo menos posible rudo, pero y trabajando lo más posible. Yo trabajé mucho en el seminario. Mira, el seminario es una época de trabajo, de sufrimiento en este sentido, aunque tuve muy buenos amigos, muy buenos profesores, me quería mucho la gente, pero yo me pedía y me exigía mucho y lo pasé mal en ese sentido. Para mí el seminario, yo incluso en un curso hice 2, es decir, que eso lo hice 2 veces. En verano uno y en invierno otro. Entonces me tuve que esforzar mucho porque mi idea era salir pronto del seminario. Yo conocí a Pepe Barroso principios de los años 50, porque yo era el conciliario diocesano de la Juventud de Acción Católica. Iba por los pueblos, y en Periana él era el presidente, en los 20 años, de una familia muy simpática. Y un día me dijo él que había pensado pues irse al seminario, que no sabía si su familia lo aceptaría o no. Yo lo animé, desde luego, al mismo tiempo que respetaba su libertad, pero total, entró en el seminario. Y fue un buen alumno, muy inteligente, aunque siempre fue un campesino ilustrado. Nunca dejó de ser un campesino con todas las virtudes del campesino andaluz. Después, durante toda su vida, hemos estado muy unidos. Me ha seguido a mí mucho, naturalmente, me ha leído, ha estado en mi conferencia. Cuando yo estuve 10 años como exiliado en Madrid, él se iba muchas veces a mi mini piso. Tenía un mini piso que fue visitado por todo el roserío español. José Barroso ya es cura. Es el día 17 de abril de 1960. Atrás quedan los duros años del seminario, algunos recuerdos y buenos amigos. El futuro, el servicio a los otros. ¿Dónde? En los pueblos. El joven cura se siente cercano a ellos, habla su lenguaje y las nuevas ideas le bullen en el cuerpo. Quiere ponerse manos a la obra con rapidez. Desea hacer cosas nuevas. Yo había vivido la experiencia en mi propio pueblo de que la gente estaba muy humillada, la gente estaba muy sufrida, muy desorientada, en donde se cumplía lo que dice Jesús: la gente anda errante como ovejas que no tienen pastor. Y por otra parte, los guías, los pastores, pues daban de sí con un estilo distinto al que yo pensaba que había que ir. Entonces, a mí me mueve la necesidad de la indigencia o la necesidad de los pueblos de tener una persona que le oriente y que les ayude a crecer y a ser libre y a ser personas. Entonces, eso era muy fuerte en mí. Incluso, fíjate que voy a decir un disparate, pero que yo salí con la idea de ser cura. Digo que es un disparate por parte mía, pero que lo digo con toda sinceridad, con deseo de ser distinto a lo que yo había visto hasta entonces.
En 1961 vemos a José Barroso en su primer destino. Atiende 2 pequeños pueblos de la Axarquía, Olías y Totalán. Estos 2 pueblos se convierten en un magnífico campo de pruebas en los que el cura pone en práctica sus nuevos métodos. Barroso empieza a forjar su propia leyenda de cura rebelde, intransigente con la injusticia y siempre al lado del más débil. Se empieza a dar cuenta de que es un religioso de acción, de que de nada vale la fe si no va acompañada de actos concretos que transformen la realidad. En Totalán y Olías, nuestro hombre se siente como Pedro por su casa, con la fuerza que da la inexperiencia y con la ilusión de los primeros momentos. Para mí aquello fue como un baño de gente y de mirar a toda la gente, de saludar, de conocer, de dar confianza, de entrar en los bares, en las casas, ir por los campos. Creo que fue una experiencia de tratar a la gente de cerca y tratarles dignificándolos. Es decir, que un esfuerzo para mí y una alegría muy grande. Y luego después la gente lo percibió eso. Me pasó una vez una cosa, estaba yo haciendo misa y llega una familia, en la misa me interrumpen, que hay un enfermo muy grave. Y yo dije, bueno, pues si es muy grave, paro la misa y luego y voy y lo atiendo y luego seguimos o lo que sea. Y me digo, hombre, tanto como eso no, porque bueno, ¿usted qué tardaría? Yo digo, tardo 10 minutos todavía. Bueno, pues termine usted la misa y luego... Y yo le pregunté, ¿y el hombre cómo está de enfermo? ¿Puede comulgar o puede recibir? No, mire usted, si no venimos para que usted le dé la comunión ni eso, venimos para que usted le ponga una inyección. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que poner una inyección? Le dije, pues mire usted, nos hemos reunido allí la familia, como en el pueblo no hay médico ni practicante, hemos pensado que el que más puede saber, aunque no sepa, es el cura. Entonces, yo digo, pues mira, de la casualidad que sea un poquillo, porque en el tiempo que yo fui seminarista, estuve un tiempo encargado de la enfermería, de modo que vamos a poner la inyección. Y fui con la suerte, era una inyección intravenosa, con la suerte de pinchar y dar justo con la vena, ponerle la inyección y el tío se puso bueno, ¿sabes? Aquello fue mano de santo. Se siente querido y respetado. El cura es alguien sociable, comunicativo, que comparte y que no se distancia. La gente recibe el mensaje. Después la gente era muy cercana, los niños eran muy graciosos. Yo no he visto nunca un pueblo en donde los niños de la escuela te canten flamenco. Oye, ¿quién es que cante flamenco? Y me cantaban flamenco y le mandabas cualquier cosa, iban como balas corriendo a hacer los recados que él les mandaba. Luego había mucha colaboración también por parte de la gente, pero luego después tuve también colaboración por otras partes de influencia de amigos y eso que quisieron ayudar. Es por esos años cuando José Barroso crea sin querer otro de los clichés por el que ha sido conocido, el de cura obrero. Estamos a principios de la década de los 60. En España aún se vive inmerso en una dictadura. La Iglesia, o al menos gran parte de ella, es fiel al régimen y se siente más cercana a la autoridad y al poder que al pueblo y a sus necesidades. Los curas gozan de un gran poder y respeto social. Visten de sotana y las misas aún se celebran en latín. Ante ese panorama, es fácil que un cura que va al campo a trabajar y que reparte el salario entre los pobres sea considerado como un verdadero revolucionario. Barroso se enfrenta a sus primeros destinos con la convicción de estar donde más falta hace, en el mundo del trabajo. Hay curas que van al trabajo como, diríamos, como un mandato divino, que transformemos la realidad, que hagamos producir a la tierra. Y entonces ese cura se encuentra trabajando como si estuviera haciendo oración, como si estuviera haciendo, con el trabajo él se realiza, como cualquier otra persona
realiza, pero incluso elevando la categoría espiritual, es decir, a ser colaborador con la creación. Ese es un estilo de un cura trabajador. Y hay otro estilo de cura trabajador que es el que va al pueblo, va al trabajo por abrir la Iglesia hacia ese espacio que lo ha perdido. La Iglesia perdió el mundo del trabajo ya hace más de un siglo y entonces tiene que recuperar, es como una misión, ir al mundo del trabajo en ese sentido en el que yo me siento cura obrero, en el sentido socializante, es decir, llegar al mundo del trabajo y estar presente en él para promocionar y dignificar eso al trabajador, pero no porque yo lo necesite. Yo creo que mi misión es suficiente y sobra con ser cura. Y con esas ideas se dirige a su segundo destino, Benamocarra. El 24 de octubre de 1963 lo nombran párroco del pueblo. Allí estará alrededor de 6 años. Son años estos decisivos. El Concilio Vaticano II empieza a desarrollarse. La Iglesia se dispone a dar un giro de 190 grados y Barroso está convencido de que hay que cambiar las viejas formas. Yo fui a Benamocarra con sotana, todavía vestíamos sotana los curas, y yo ya veía que aquello se acababa. Y yo, acelerando el proceso, pues dije, bueno, en Benamocarra ya me voy a quitar la sotana, porque me veían sin sotana, no estar siempre sin sotana. Siempre. Por ejemplo, para descargar los muebles, pues me quité la sotana, y porque con sotana era un lío aquello, y ya, ay, el cura, ¿quién es el cura? Que preguntaban, ¿quién es el cura? Ese, ese es el cura, y no tiene sotana. Oye, y la sotana, digo, hombre, voy a estar aquí con la sotana a cuestas y bajando los muebles y esas cosas. Es decir, que ya empecé incluso a ir al bar. Yo iba mucho a los bares, o iba bastante a los bares, y entonces, pues, me resultaba violento ir al bar con sotana. Entonces me ponía una ropilla así, y la sotana iba para ir a la iglesia. Es decir, ya empezamos por ahí, el cambio externo de la imagen del cura. Y luego después, en el bar mismo, ya también intento cambiar no solamente ya la sotana, sino incluso el estilo o la costumbre social del mismo bar. De forma que, por ejemplo, me ocurrió una vez que estoy allí en el bar y me senté, estaba en una mesa, estaba el médico, el practicante, un corredor, que era Eduardo Casares, un hombre muy gracioso, una gente que estaban allí, y yo me fui a otra mesa en donde estaban unos trabajadores, unos campesinos, y entonces me dice uno muy discretamente y con mucha... Eso, dijo, padre o don José, a mí me decían don José, usted debía de estar allí en aquella mesa, que es donde están la gente, mire usted, está allí el médico, está allí y tal. Y yo le dije, ¿me echáis de aquí? ¿Vosotros me echáis? No, nosotros no te echamos, sino que creemos que te corresponde estar allí. Digo, vamos, si no me echáis me quedo aquí. Y me quedé allí. Que ya empiezas a descubrir una opción de un estilo distinto de estar en el pueblo. No estar como notable, sino estar pues como uno más. En teoría, Barroso se encuentra dispuesto a enfrentarse al mundo laboral. El dónde y el cómo lo decidieron las circunstancias del día a día. Un día estoy con la gente allí en la plaza y me dicen, venían del campo de cortar las cañas, muy sucios, negros del polvo y de esto. Y, ¿cómo venís? Volvimos de trabajar, no somos como el cura que no trabaja y que... pues yo soy tan capaz de trabajar como tú, ¿eh? No voy a creerte tú. No es usted capaz, no sé si dijeron alguna cosa más. No es usted capaz de... ¿Cómo que no? ¿A qué hora vais por la mañana? Pues a las 5. Llámame a las 5, porque yo no estoy muy seguro. Yo voy a poner el despertador. Pues llámame a las 5. Mañana voy a cortar cañas con vosotros. No eres capaz. ¿Verdad? Y efectivamente, a las 5 me voy con ellos y me puse a cortar cañas. Y yo había trabajado, porque yo, según ya he dicho, me fui al seminario con 20 años, yo sabía trabajar y estaba fuerte para trabajar, sabía manejar las herramientas.
Y aunque aquel trabajo no lo había hecho, pero yo me amoldé pronto y era un cañero como el primero. Con lo difícil que es, y yo ya después tenía que ir todos los años a la monta, los años que estuve allí, pues ya era un compromiso, ya que me buscaban y tenía que ir con ellos. Y a mí me daba miedo ver las cañas crecer, cuando veía las cañas crecer, digo, ay Dios mío, que hay que cortarlas y cargarlas al camión, esto es horroroso, porque es un trabajo muy fuerte, muy fuerte. Pero en fin, yo tenía mucha salud, yo tenía 30 y algo, 33 o 34 años, y yo podía con aquello, pero muy bien. Y bebiendo aguardiente, tú te das cuenta, bebiendo aguardiente por la mañana, en ayunas, y cortando caña y cargando camiones. Pero en fin, eso fue una experiencia muy enriquecedora, porque fíjate tú, ahora cuando volvíamos del trabajo, todos volvíamos tiznados, y el cura también, es decir, el cura entre la gente, igual de tiznado, e igual de sucio, e igual del trabajo que venía. Llega el cura a Benamocarra y se encuentra todavía un pueblo sometido a la pobreza. Aún se viven escenas más propias de la Edad Media. Es el caso de los vadeadores, que llevan a cuesta a las personas que quieren cruzar el río. En Benamocarra no hay puente, y esta situación provoca en el cura un fuerte sentimiento de indignación. Y un día vino un periodista, amigo mío, que había sido seminarista, Alejo García. Vino a Benamocarra a verme, porque era muy amigo de mi madre, quería mucho a mi madre, total, estuvo en mi casa, y me dijo, cuéntame alguna cosa para el periódico. Él era director de un periódico. Y yo le dije, fíjate, una cosa que a mí me molesta y es lo siguiente, esto del río que no tiene, el pueblo que no tiene puente, y la gente cuando llueve tienen que pasar el río a cuestas. ¡Hombre! ¿Y tienes fotos? Digo, sí, le enseño fotos. ¡Hombre! Esto es una noticia de primera página. Y él tenía un periódico en Madrid y lo sacó en primera página. Y claro, aquello formó el follón, es decir, las autoridades en Vélez, en Málaga, en todos sitios, cuando vieron eso, dijeron esto es... Y además había un comentario diciendo la pobreza, el abandono y que estaba en el pueblo. Y entonces rápidamente se empezó, porque el puente ya estaba proyectado a hacer, pero me decía un oficial que había en el Ayuntamiento de Vélez, porque era Vélez el que lo tenía que hacer o lo gestionaba, me dijo, esto va a paso de tortuga. Y desde que salió en el periódico va a paso a la máxima velocidad. Todo es por telegrama, y aquí no, por telegrama y por teléfono todo. Total que aquello fue muy... y se hizo el puente. Lo hicieron muy mal, que se cayó, y tuvieron que hacer otro. Pero vaya, que hicieron el puente y aquello fue pues una aportación al pueblo muy interesante. Que la gente interpreta que yo soy, que por mí se hizo el puente. Y bueno, fue un hombre que conectaba totalmente con los niños, con las personas mayores, con todo el mundo, humano, sencillo, sonriente, y por eso Benamocarra le debía algo. Y entonces fue la idea de ponerle esa calle en homenaje a Pepe Barroso, y en fin, yo creo que esto es el agradecido también mucho, toda la familia, todos los amigos, todos los vecinos de Benamocarra se volcaron ese día, y bueno, y dispuesto a lo que haga falta por Pepe Barroso, ¿no? Yo la verdad es que hombres como este nacen pocas veces, o paren las mujeres, hombres de esta naturaleza, de este corazón, de este sentimiento que tenía, y la verdad es que, bueno, que los años que pasó por Benamocarra, para mi punto de vista, fue de lo mejorcito que ha habido por aquí, y lo recordamos con mucho cariño. La inclinación de Barroso por estar con los trabajadores lo lleva hasta Gerona. Allí trabaja un verano con algunos jóvenes de Benamocarra en una mina. Un incidente con el encargado de las comidas provoca una huelga. Barroso protagoniza un episodio que describe a la perfección de qué pasta está hecho, siempre al lado del pueblo. La curiosidad que yo tenía, yo no había visto nunca una huelga, porque en tiempo de Franco no se hacían huelgas. Es la primera huelga que yo tenga conciencia de que ocurrió. Era una huelga muy especial, era una huelga por estar por la comida. Y entonces, pues, a la huelga, y allí había un río, estaba el monte donde estaba la boca de la mina y donde estaba la central eléctrica, lo que sería central eléctrica, estaba así en un lado, un río por medio y un puente, y aquí en este lado estaba, allí estaban, en la boca de la mina, estaban todos los trabajadores que estaban parados, y yo que me levanté un poco más tarde y ya estaban pendientes de mí, y aquí estaban los dirigentes, y estaban pendientes de mí a ver qué hacía yo.
Y entonces yo cogí y me metí en el centro, de donde estaban todos los trabajadores. Entonces la gente pues tomó mucha confianza. Hay gente que no me conocía, pero que decían, ese es el cura, ese es el cura. Ya sabían que yo era cura y total que me fui allí. Y eso pues hizo también tener una confianza muy grande, de forma que el capellán que venía a decir misa allí, había un capellán que decía misa en el trabajo ese, porque allí había por lo menos 800 o 1000 hombres. Entonces dijo que dijera yo la misa. Y efectivamente yo dije la misa, las primeras misas que dije yo allí, las ofrecimos por trabajadores que habían muerto en el trabajo, y no se cabía en la iglesia. Y en fin, todo eso es un ambiente de mucha cercanía, y para mí fue una experiencia muy, muy sabrosa. Estas y otras muchas intervenciones de Pepe Barroso lo convierten en el personaje más popular y más querido de Benamocarra. La adoración llega al extremo de convertirlo en un auténtico ídolo. Se le dedican canciones y pasodobles, e incluso se hacen llaveros y colgantes con su imagen. Barroso, sin embargo, sigue su vida convencido de que tiene que ahondar en el mundo del trabajo, y para ello realiza un curso de mecánico ajustador. Será lo último que haga en Benamocarra, porque el 27 de noviembre de 1969 marcha a Coín. Allí lo espera la parroquia de San Andrés. De Benamocarra fui a Coín, y yo ya, como he dicho antes, me había preparado un oficio. Yo había aprendido mecánico montador. Y cuando fui a Coín, las dos primeras cosas que vi fue la parroquia donde iba a trabajar y la casa, y el taller donde yo pedí trabajo. Me habían recomendado, porque Paco Guzmán era muy cercano a los curas y era amigo de los curas, me habían recomendado que fuera allí a pedir trabajo, que probablemente me daría, y efectivamente me dio trabajo en el taller. Y no me pidió trabajo con otro amigo, otro compañero, y digo, bien, y decía, hombre, es que he hecho los cursillos del PPO y quiero practicarlo. Y nada, hombre, venga, otro obrero más, pero aquí poco dinero. Y dice, no, yo no quiero nada, que después sí le daba algo, hombre. Normal, un par de 1000 pesetillas a la semana, unos 1000 pesetillas, ¿verdad? Entonces venía también muchos obreros del sitio que había estado trabajando, y resulta de que me pedía dinero anticipado. Digo, ¿qué quieres? Dice, hombre, es que ha venido este hombre a buscar trabajo y yo no le encuentro trabajo, y no tiene el pobre para irse para allá. Bueno, menos llegaba todas las mañanas después de misa, venga, ¿qué hay que hacer? Y lo ponía en Salvador, que era un encargado, yo tenía que ha muerto el pobre también, y resulta de que lo ponía, venga, don José, ponse usted ahí. Que por cierto, un día lo puso en un Land Rover. Los coches de gasoil tienen una grasa y el aceite que se incrusta en los poros de las manos. Y después decía, Salvador, me ha hecho hoy una guarrá. Me ha hecho de coger y meterme en el Land Rover, que eso, no veas tú para limpiarme yo ahora esto para dar la comunión. Porque con las manos así, que eso es negra, no puede ser. Y tú me has hecho meterme en el Land Rover. Y formamos una que nos metimos como el otro día con esa. Él decidió trabajar, hablaba entonces de los curas obreros, y él estuvo trabajando en una empresa, ¿no? Pero claro, el obispo, que era entonces don Ángel Suquía, lo llamó y le dijo, oye, Barroso, me he enterado que estás trabajando en una empresa. Dice, sí, es muy tranquilo, ¿no? Sí. Y ¿tienes permiso? Y dice, claro, del dueño de la empresa. Claro, Suquía, que era un vasco, que no tenía la agilidad de respuesta de un andaluz, se quedó paralizado y no dijo nada. Y él siguió trabajando. Empieza de nuevo a crear revuelo en el pueblo. No todos los días se conoce a un cura que llega a la parroquia manchado de grasa. Algunos no entienden su actitud. Un día, al salir de la iglesia, me saluda una señora
me alegro de saludarle, me alegro de verle, no sé qué, no sé en cuánto. Y a mí me habían hablado de usted, de un cura que estaba en el taller, y digo, eso será un cura que no sabrá hacer otra cosa, y está en un taller. Ahí, y cuando le he visto usted decir, se defiende usted también en el altar, y habla usted también, que yo he salido encantada, y digo, ¿por qué tiene que estar este hombre en el trabajo? De modo que es un dato de cómo a la gente le extrañaba, y para mí era una satisfacción, porque yo no iba al trabajo porque había fracasado de cura. En Coín, José Barroso también se abre a otro mundo, el de los más jóvenes. Sabe que es con ellos donde puede encontrar una buena tierra en la que las nuevas ideas agarren con fuerza. Y yo tomé contacto con muchachos del instituto, y de ahí viene la amistad con Juanmi, con Briales, con Rafael y con esta gente que de aquel tiempo, que eran alumnos del instituto y me querían mucho. Entonces había un ambiente, nos reuníamos en un salón de un bar y nos lo prohibieron. Un hombre que se implicó tanto en la juventud laboral de trabajo, de trabajo de oficio, mecánicos, carpinteros, albañiles, como en la juventud que estudiábamos en el instituto, ¿no? Un cambio significativo en la propia juventud fue el carácter, la personalidad, la comunicación que tenía con la juventud, el lenguaje cercano, ¿no? El pedirle un cigarrillo a un chaval de 14 años en la época de los 70 a un cura, y saber que el cura decía, cógelo cuando quieras y cuando te apetezca, no fumes mucho, que no es bueno, pero bueno, cógelo. El hecho de hablar en el instituto de cosas que estaban totalmente prohibidas, que eran cosas totalmente vetadas por el propio sistema educativo. Hablar, por ejemplo, de la sexualidad juvenil. Eso era en aquel entonces, y con aquella suavidad en el lenguaje y con aquel léxico tan estructurado, ¿no? y que la gente se sentía a gusto. El hecho de salir a la calle y ir con el cura Barroso significaba que tenía un amigo en la iglesia, cuando la iglesia, pues bueno, estaba cambiando, ya era gente de la iglesia, era el sitio donde iban los mayores. Pepe hizo que la juventud fuese a la iglesia, en este caso a las misas, y participase de los movimientos cristianos. En Coín, José Barroso se enfrenta a otro gran reto en su vida, la creación de cooperativas, una forma de luchar contra el creciente paro. En ese terreno Barroso lucha como un auténtico jabato. Consigue locales, subvenciones, se reúne con distintas personalidades, no para un momento, y al fin pone las bases de lo que en el futuro se llamará Cooperativa EVA. En la actualidad, una empresa consolidada con más de una centena de trabajadores que reciben encargos de las más prestigiosas empresas de moda española. Bueno, yo conocí a Barroso sobre el año 70, que vino a Coín de sacerdote, y entonces nosotros nos relacionábamos con él a través de un grupo de jóvenes que pertenecíamos a un movimiento político que se llamaba La JAS. Entonces estábamos reuniéndonos continuamente toda la semana con él, y en una de las reuniones él nos habló de que, charlábamos de todo, y hablábamos de la falta de trabajo que había en Coín para la juventud, pero sobre todo para las mujeres. Entonces él nos dijo que había una empresa en Alaurín que le había ofrecido de montar una cooperativa, que por qué no buscábamos gente. Y entonces ese grupo de jóvenes, que eran también muchachos, éramos chicos y chicas, pues entonces empezamos a buscar gente. Bueno, pues fue él el que verdaderamente hizo la cooperativa. El inicio fue de una forma, el trabajo fue continuo, él no paraba. En todas las entrevistas, cada vez que íbamos a Alaurín, si teníamos que hacer algún papel, o sea, él era el que nos ayudaba a todos. Él buscaba mecánicos, él iba, el que pedía las máquinas, él fue el que nos buscó el local, que nos lo cedió el Ayuntamiento de Coín a través de él. Vaya, él era el que nos acompañaba, el que lo hacía todo. Vaya. José Barroso no paró ahí. Siguió uniendo a la gente a través de las cooperativas. Y esta vez lo hizo con una cooperativa de viviendas. Era consciente de la escasez de las mismas y en un principio se quiso favorecer a las personas más desfavorecidas. Este hombre llega
y nos capta. Nos enamoramos de esa forma de ser y le seguimos realmente porque nos contagió con esa voluntad y esa fuerza que tenía y que tiene, por el contrario. Entonces pensó él con un grupo de amigos y pensamos en crear una cosa donde fuera una vivienda digna, pero una vivienda que cumpliese mínimamente los metros y una tranquilidad y una viabilidad de la situación. Y pensamos en esta zona, la zona alta, soleada, magnífica, y empezamos a construirla con una cantidad de vicisitudes porque, como anteriormente ya te he dicho en el comentario, luchamos con el ayuntamiento hostil desde primera hora. ¿Por qué? Porque Pepe era un luchador nato de la transición. Le tocó vivir ese momento y realmente, pues claro, los poderes fácticos de aquel momento estaban en contra de que este hombre, con sus seguidores, hiciéramos esta gestión. Entonces, claro, pero la lucha fue tan fuerte y nos aglutinamos tanto como una piña a conseguirlo que llegamos a llegar a esto que estamos viendo aquí. Muchas cosas hizo en Coín, cooperativas y amigos, como los taxistas. Normalmente se venía aquí, se sentaba con nosotros, charlábamos de todas las cosas y el rato libre que tenía que utilizar era en otro sitio, pues se venía aquí y lo echaba con nosotros. Desde que él llegó, pues en él encontrábamos pues a un amigo y a un defensor de las personas que lo necesitaban, porque siempre estaba disponible en cualquier momento para todas las peticiones que el pueblo de Coín le hiciera. Un nuevo cambio en la vida de José Barroso llega el 4 de septiembre de 1976. Es destinado a Vélez, Málaga, como párroco de San Juan Bautista. Llega a una ciudad a la que ha admirado desde su infancia. Para mí Vélez era la ciudad. Yo vivía en Periana y cuando me tenía que comprar unos zapatos o cuando tenía que comprarme un traje o cuando quería ver gente distinta, pues tenía que ir a Vélez o iba a Vélez. Y yo entrar por el parque o por la estación antigua o por la Campiñuela, porque yo he entrado en Vélez por el tren que venía de Periana y por allí por el paseo y ya alegre y sorprendido de aquel paseo tan bonito y de las calles de Vélez al lado de la de Periana. Y entonces pues por ahí he entrado yo muchas veces y tengo esa imagen, o la tenía esa imagen, pero he entrado también por la Campiñuela cuando era arriero, porque yo fui también arriero en mi pueblo. Y entonces venía a Vélez con aceite, con garbanzos, con harina, con cosas de esas, y era además extraperlo, era prohibido hacer eso, y entonces teníamos que entrar de noche por la Campiñuela. Y eso fue también una experiencia muy bonita. La Plaza La India era el lugar donde, allí la Posada de Lorca, donde guardábamos los caballos, los mulos, y donde comíamos, la Posada de Lorca, la Posada de Goyante, he comido yo muchas veces, Carmela me ha puesto muchas veces de comer, antes de ser cura. Había uno que hacía jabón, le traíamos aceite, se llamaba El Cristo, que luego tenía un hijo futbolista muy importante en el Barcelona. Esteban. Sí, y la madre, pues, me la encontré yo ahora cuando ya fui. Total, a mí hablarme de Vélez era hablarme del paraíso, de la ciudad, del lugar, de lo que no va más. En Vélez pretende ejercer su ministerio de otra forma. Deja de lado los asuntos sociales y se decanta por la atención al individuo. Cuando yo fui a Vélez ya iba con el paso cambiado, es decir, yo no voy a ser el cura que haga obras sociales, sino yo voy a trabajar por edificar el reino de Dios, a hablarle a la gente de Jesucristo, que es mucho más importante, para mí es mucho más importante que hacer una cooperativa y que la gente se oriente y se valore según el valor que Dios le da de hijo y de persona libre. Es decir, yo ya iba a trabajar humanísticamente en vez de socialmente. Me interesaba la persona humana, me interesaba el niño que estuviera en la escuela, que creciera, me interesaba el joven que aprendiera, que se relacionara bien, la familia, me interesaban mucho los poetas. De su mano comienzan a surgir las primeras comunidades de base de la zona. Y eran unas comunidades, esas sí que eran unas comunidades
que hacían una reflexión profunda para un vivir cristiano y fraterno entre ellas. Y en Vélez se trabajó mucho en ese sentido. Estábamos varios curas, hubo muy buenos curas en Vélez y varios. Y entonces trabajamos en eso, de las comunidades cristianas, trabajamos mucho lo popular. Barroso tenía una opción muy clara, y eran los pobres, eran los marginados, eran los que menos pintaban en esta sociedad. Desde ellos se ha ido situando Pepe Barroso. En Vélez hay personas que lo quieren mucho, tanto diríamos personas con más cultura como personas que han estudiado menos. Y por ejemplo hay un gran grupo de chavales que ya son jóvenes hombres en la villa que lo quieren con una ternura exquisita. Estos chavales eran los que más frecuentaban la casa de San Juan, más frecuentaban pues el patio, los jardines, los que siempre estaban pues rodeando la vida de Barroso en Vélez, Málaga. El número uno del mundo, sabe que yo los quiero como un padre, él sabe que yo para él, la vida, le puedo dar el corazón, yo le puedo dar parte de mi corazón, que él lo sabe. Yo le dije una vez que si le hiciera falta, el corazón yo se lo daba, porque él me ha dado a mí la vida, yo a él le doy la vida también. Y yo a través de aquí, de la televisión, le quisiera decir a Pepe que me escuchará algún día, y por la tele, que yo le doy la vida, y estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí. Su paso por Vélez no deja de estar marcado por la polémica. Donde sostuvo un mayor enfrentamiento fue con las cofradías de Semana Santa, a las que pidió insistentemente seriedad, coherencia, implicación y compromiso social. La religión profética, la religión que dice las verdades, es una religión en que no la aceptan los poderosos. Los poderosos aceptan las cosas que son la religión que es inofensiva. La religión, lo voy a decir porque tengo ganas de decirlo, las procesiones de Semana Santa y esas cosas las aceptan y se visten, se hacen trajes especiales para salir los señoritos y los ricos en la procesión de Semana Santa. Pero eso no tiene nada de profético, ni tiene nada de denuncia, ni tiene nada de fuerza, sino es una diversión, es una desgracia que hay, una diversión a costa de Jesús crucificado. Pero vaya, no. Luego, la enfermedad se interpone en su camino y le cambia una vez más la vida. Una transfusión de sangre le origina una hepatitis. Un trasplante de hígado que no acepta su organismo le obliga a un segundo trasplante. En la actualidad, debido a los fuertes medicamentos que ha tomado, tiene que someterse a diálisis y espera un trasplante de riñón. Su mermada salud no le impide, sin embargo, estar contento. Mi salud me falla muchísimo. Algunos días no puedo salir a la calle porque no tengo fuerza. Otros días unas descomposiciones de estómago. Otras veces no puedo comer y devuelvo la comida. Es decir, tengo problemas de todos los colores. Estando aquí me han dado 2 o 3 anginas de pecho. Me han tenido que llevar a las urgencias. Pero mira, aún así, en esta salud tan precaria y tan eso, pues me quedan fuerzas para dar gracias a Dios por la vida y por todo lo que eso, y por la gente, porque incluso aquí estoy haciendo muy buenos amigos. En la iglesia donde voy todos los días, pues se están haciendo muy amigos míos, y por la calle y los compañeros. Es decir, vivo una vida relativamente sabrosa y a gusto, aunque esté muy enfermo, yo estoy bien. Don José Barroso es un hombre bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Creo que es uno de los aspectos más destacados y que más resaltan todos los que le han conocido. Esa bondad que se manifiesta en su sencillez, en su cercanía al pueblo y en todos los lugares donde ha estado.
en su gran capacidad de escucha, la paciencia, diríamos, para atender, para respetar las opiniones de los demás, para hacerse cargo de sus problemas. Esto ha hecho que sea merecedor de un reconocimiento en todas las parroquias donde ha estado, desde Totalán, que seguramente fue su primera parroquia, hasta Periana, su pueblo natal, donde últimamente ha ejercido el ministerio, y actualmente aquí en Málaga, en la Casa Sacerdotal. Es un hombre de una gran humanidad que se ha hecho merecedor del cariño, del aprecio de todos cuantos le han tratado. Yo diría que don José Barroso es sacerdote y solo sacerdote. Digamos que su misión sacerdotal, su fidelidad a este ministerio que la Iglesia le ha concedido, es lo que ha marcado toda su vida. Y creo que ahí está también la raíz de su bondad y está la raíz de todas las facultades y obra que él ha realizado a través de toda su vida. Un sacerdote que ha vivido su sacerdocio en distintos ámbitos, predominantemente de ambiente rural, pero que incluso pues mereció el que el obispo anterior, don Ramón, le nombrase vicario episcopal de la diócesis. Es, creo, el reconocimiento de que se trata de un buen sacerdote. Y es un sacerdote muy inteligente, es un hombre con ideas muy claras, pero en la que siempre la ideología queda pospuesta al bien de la persona. Creo que un índice y una señal de su sabiduría, de su inteligencia, es su capacidad también para adaptarse a las distintas circunstancias, distintos ambientes, y a cambiar también de visión cuando la realidad realmente lo exige y cambia, sin aferrarse a ideas tozudas, sino una capacidad de comprensión, de lectura de la realidad en que se mueve, movido siempre por el deseo de la evangelización. Desde la residencia del Obispado en Málaga, José Barroso sigue estando a su modo en activo y dice misa diariamente en una iglesia cercana. José Barroso no es un hombre extraordinario, es solo un seguidor fiel de Jesucristo y por eso, tal vez, sea un hombre extraordinario. Desde la altura de sus 70 años, con la sabiduría que da la fe y la vida, con su cargamento de experiencias de todo tipo, se atreve a hacer incluso autocrítica. Tenía que decir que muchas veces, como Tomás le negó, yo también le negué. Y que otras veces, como Pedro, que le traicionó, o Pedro que también le he negado yo muchas veces. Es decir, como Tomás que desconfió o que no creyó, yo también he sido descreído. Y como Pedro que le negó, yo también creo que le he negado muchas veces. En muchas ocasiones parece que me buscaba a mí mismo, es decir, que yo en vez de predicar a Jesucristo quería yo ser el importante o el protagonista de las cosas que hacía. Y me parece que, bueno, que en eso he caído bastante y he sido, bueno, muy egoísta. Y por último, decir que si también se dijeran en una entrevista de esta, estuviera permitido decir las cosas que uno ha hecho mal, entonces se diría que no es todo tan fácil, sino que hay muchas cosas que están mal hechas, pero eso hay que dejárselas, que las digan los enemigos, que las digan los que están en contra, porque uno mismo no va a tirar piedras a su tejado. De modo que quede dicho lo bueno y quede dicho que hay también mucho malo sin decir. La vida de José Barroso, entregada a los demás, sin esperar recompensa alguna, combina la espiritualidad de los santos y la realidad cercana de los hombres.
Este cura sereno, seductor, amable, luchador y justo, ha hecho honor a su apellido y desde el barro ha llegado al alma. Nuestro homenaje más sentido y sincero a Pepe Barroso, porque es justo y necesario que existan personas como él.